A ustedes el reto de que busquen otros elementos que ustedes consideren que sea necesario que el predicador tenga. O sea, todo predicador, todo aquel que enseña la palabra debe tener algunas características especiales. Como que dijéramos ahorita, por ejemplo, ¿qué características debe de tener el agricultor, por ejemplo? Mañanear, ¿no? Porque esos agricultores, ¿no? Entonces, características que lo identifican a él. Entonces igual necesitamos aumentar. Luego nos dio 7. Yo quiero que el otro viernes traigan ustedes alguna, pero que esté fundamentada en la Biblia. Como por ejemplo esta, yo hoy anoté algo, o anoté unas, déjenme ver si la encuentro por acá. A veces no sé ni dónde las anoto a la carrera. Pero por ejemplo hay una en Timoteo. Hay una en Timoteo donde dice que enseña la palabra de verdad, que está bien. Dice, entonces, quiero que ustedes busquen otras y las vamos a sumar a las 7 que ya tenemos. ¿Ya? Y le ponen, ustedes dicen, por ejemplo, por decir algo, el predicador debe vestir de negro, entonces tienen que encontrar un texto bíblico que avale eso. No es solo ocurrencia, ¿va? No es solo, sino que debe de haber una razón, ¿va? El predicador debe de ser amable, ¿va? Entonces hay que encontrar un texto que diga eso, ¿ya? Entonces quiero que aumentemos las 7, si las podemos aumentar a 10 o 15 sería bueno. Entonces usted tiene toda la semana para buscar alguna que esté apuntalada con un texto bíblico, ¿va? Donde esté él escrituralmente, eso es importante. Porque si no fuera así, entonces solamente estamos viendo lo que a usted le gustaría que fuera el predicador, pero no hay que dijéramos, un requerimiento de Dios, ¿no? Y si decimos lo que le gustara a usted, imagínese, ya modelaríamos al predicador a nuestro gusto. Esa no es la idea es que sea apegado a como Dios dice, esa es la idea. Entonces es importante esa parte, ¿verdad? Muy bien, hoy vamos a empezar con, bueno, vimos eso y quiero hoy, ¿qué dice el marcador? Ya lo perdí. Me han movido de aquí. ¿Vieron que dice el marcador? Encima del bafle no estaba. ¿Dónde? Encima del bafle no lo puso. No. No. No me lo habrá quitado. En la bolsa, En la bolsa, de la camisa. no. Aquí está. Ahí está. La Biblia está. Muy bien, hermano. Entonces hoy vamos a hablar de lo que es la hermenéutica. Acuérdense, tenemos pendiente eso de conseguir los elementos, ¿verdad? Hermenéutica. La hermenéutica. Y arrancamos el viernes pasado con esas características del predicador, ¿verdad? Las características del predicador. Acuérdese, si no le encuentra un texto bíblico para la que va a sugerir, entonces no tiene validez, es solo su gusto. Hay gente que tiene, que se dispone a oír el sermón a veces si le gusta cómo el predicador vino vestido. Y si no, no. Entonces son normativas que a veces se imponen, pues. Y a veces se imponen por encima de lo que la Biblia dice. Entonces no debe ser así, ¿verdad? Debe de haber claramente un texto que apuntale eso. Así que ahí está. Esas son las que vamos a aumentar. Rodolfo nos dio 7 y nosotros las vamos a aumentar, ¿verdad? Siquiera unas 12 que tuviéramos, ¿verdad? Sería bueno. Muy bien. ¿Qué es hermenéutica? Hermenéutica realmente es el arte, o algunos dicen que es ciencia, pero el arte el arte o los principios que rigen la correcta interpretación bíblica. Ese es hermenéutica. La hermenéutica no es un término exclusivo de la Biblia, no aparece en la Biblia, no es un término bíblico, sino es un término general, ¿verdad? Que identifica la interpretación en todo sentido. Hoy está de moda la interpretación de la Constitución, ¿va? Que uno la interpreta de una manera, otros de otras, y al final a saber qué van a hacer, pero ahí está. De la interpretación. Entonces, en el caso de la Biblia es mucho más delicado.
porque tenemos que interpretar en la escritura realmente lo que Dios quiso decir o lo que Dios dijo en ella. Entonces eso se complica un poco, ¿verdad? Entonces hay cuatro elementos que vamos a ver en esto, en el asunto de la hermenéutica. Pero previo a eso, déjeme decirle que una de las razones, déjeme ubicarme acá, así, veamos este texto, 2 de Pedro 3:16. ¿Por qué razón la hermenéutica es tan importante? A ver, alguien que me lo lea, si lo tienen ahí. 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo número 6. Pedro dice, hablando de Pablo, que Pablo tiene la peculiaridad de que ha dicho y ha escrito muchas cosas, dice, difíciles de entender. Dice lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro está diciendo que cuando ve los escritos de Pablo hay cosas difíciles. Si para él era difícil, imagínense para nosotros, ¿verdad? Esa es la cosa más complicada. Entonces, esas son buenas razones para estudiar la hermenéutica, para aprender acerca de la hermenéutica. Otro texto que también interesa para el caso es 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, por ejemplo, donde el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo que tenga cuidado, ¿verdad? Leámoslo, por favor. ¿Lo tenés ahí, Rolf? Sí. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. O sea, ¿ve? Ten cuidado de la doctrina, ten cuidado de lo que vas a enseñar. Porque si no enseñas, si no has hecho una correcta interpretación del texto, vas a enseñar cosas que no son las que Dios quiere, o que no son las cosas que Dios dijo en el texto. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos ahora en el caso de las predicaciones. Hermano, disculpe, yo tenía una duda o consulta. Quiere decir que recién me acabo de enterar de la versión TLA, no sé si la has visto. ¿La versión? TLA, que dice traducción del lenguaje actual. Ah, ya, sí, ya la he escuchado. Yo la estaba revisando y para la interpretación precisamente de la Biblia para mí está fenomenal, ¿verdad? O sea, por eso se llama así, TLA, o sea, traducción del lenguaje actual, o sea, que han usado términos o lenguaje, digamos, comunes. Y es más comprensible, o sea, se entiende mejor, la verdad. Sí, sí. Tenemos que ver bibliología. Cuando veamos las teologías, vamos a ver la bibliología y ahí vamos a ver las traducciones bíblicas. Y ahí vamos a hablar un poco de eso. Porque como dice usted, realmente favorece a la lectura, pero muchas veces desfavorece a la interpretación correcta del texto. Porque ese es el problema que hay, ¿verdad? Que en el afán de que sea más comprensible, ¿verdad?, cambian algunas palabras y sin darse cuenta ellos le cambian el significado realmente a la palabra original, a lo que Dios estaba diciendo con ellos. Por eso se pone delicado, ¿verdad? Yo la estoy viendo a la par del Strong, del diccionario Strong. Ajá. El número de Strong, ¿verdad? Porque el Strong cabal le va a dar con el Strong usted se cuida de eso. Se valida, ¿ah? Sí, porque ahí usted va a validar lo que dice esa actualizada o no. Porque si el Strong dijera que no es esa la interpretación de la palabra esa, usted debe obedecer más al Strong porque tiene mayor respaldo que la Biblia actualizada. Acuérdense que los que hacen las Biblias, ellos de alguna manera, ¿cómo hacen para seguir vendiendo Biblia? Si ya todos tienen Biblia. Por decir algo, ya todo el mundo tiene Biblia. Entonces, ¿cómo hacen? Tienen que crear alguna idea, algo. Y ahí es donde viene que es la Biblia de la mujer, que no sé qué, porque tienen que seguir vendiendo Biblias, pues. Entonces eso complica un poco el asunto. Complica un poco el asunto porque yo no le tengo confianza igual a los paráfrasis y todas estas, porque sé que el ánimo ha sido ese, pues. Entonces, en esto de la hermenéutica es muy importante la Biblia que usted elige, que usted va a escoger. Yo casi todas mis herramientas de estudio, casi todas las tengo con la Reina Valera 60. Ahí tengo casi todo. Esta concordancia que para mí es extraordinaria, es una concordancia breve, pero con esta me saca de apuros un montón de veces cuando busco algún texto. Porque las Biblias traen, así como esta Biblia que yo tengo trae, pero es reducido, es muy pequeño. Entonces esta es una excelente concordancia, ¿verdad?
concordancia breve, pero esta está en la Reina Valera 60. Si yo cambiara de Biblia, entonces ya no mucho me sería útil, porque yo voy a recordar los versículos en la versión en la que lo leí. Entonces si yo leo la versión internacional, entonces cuando yo recuerdo un versículo y quiero encontrar dónde está, no lo voy a hallar acá porque las palabras cambian algunas. Entonces por eso es que hay que familiarizar todo en la versión que usted va a ocupar. Yo le recomendaría que ocupe la Reina Valera, pues, ya sea la de 60 o la de 1909. ¿Por qué? Porque realmente voy a adelantar esto que es de bibliología, pero casi todas las versiones han tomado de base la Reina Valera 60. Y lo que han hecho es eso, la actualizaron en su lenguaje, le hicieron no sé qué cosa, pero al final la base de esa ha sido la Reina Valera 60. Entonces conviene mantener esa. Yo le aconsejaría a usted que la mantenga, la Reina Valera 60, porque es muy buena en su traducción. Esa Biblia se tradujo y esa Biblia surge en el momento en que de verdad había una necesidad, porque en la Biblia tenía que propagarse y no había. Entonces fue de las primeras traducciones que hubieron. Entonces conviene. De ahí vienen un montón de traducciones después, que algunas fueron a conveniencia de algunos personajes, como la Biblia del Rey, como llamaba no me acuerdo, pero la King James, por ejemplo, esa un rey la pagó, un rey fue el que la promovió, porque entonces ya cuando está todo ese montón de cosas, intereses, ya la cosa cambia, pues. Entonces mejor busque, si usted quiere seguir mi consejo, pues yo le aconsejo la 60. Busque la Reina Valera 60, mejor si es esta versión es muy buena. Esta es la plenitud, se llama esta. Pero está muy buena porque incluso le tiene las indicaciones del Strong y tiene un montón de información extraordinaria de esta Biblia. Si no, una Reina Valera de estudio para que tenga algunas notas y todo. Pero para mí que esa debería ocupar. Porque incluso el Strong está en la base del 60, la Reina Valera 60. Y el Strong es extraordinario. Para esto de hermenéutica, yo le voy a traer el Strong para que vea lo extraordinario que es el Strong en este asunto de la hermenéutica. Entonces, si usted tiene Biblia internacional y va a consultar el Strong, no va a tener mucha lógica. Porque la palabra que va a buscar, la va a buscar como me dijo un hermano en una ocasión. Yo promoví el Strong cuando yo vi lo útil que era para mí. Yo les dije a los hermanos predicadores allá en Tecla, yo les dije, miren, yo estoy ocupando esto. Para mí es extraordinario, se los enseñé y todo eso. Y entonces yo les aconsejo que lo compren. Les digo, lo que es un poco caro, pero compren. Y un día me recuerdo que llegó un hermano y me dijo, no, el Strong no sirve, me dijo. No, le dije, ¿por qué? Qué raro, ¿no? Es que ya le encontré falla, me dijo. Porque él estaba buscando tal palabra y no la encontré, me dijo. Pues sí, porque esa palabra que él estaba buscando no es de las 60. O sea, la tomó de otro texto, de otra versión. Y esa palabra en la 60 no se traduce de esa manera. Entonces él quería encontrar esa y no hay. Nunca lo va a encontrar. Ni lo encontró, pues sí. Yo le tuve que aclarar que la base tiene que ser 60. Y acuérdese usted que estar cambiando de versiones no es muy bueno porque usted la lee y usted, aunque usted no se dé cuenta, pero se aprende versículos y le quedan ahí. Y después cambia de versión y después no va a saber en qué diccionario buscar, en qué concordancia buscar. Entonces conviene la 60 para mí. Casi todas las concordancias que hay, yo no sé si hay concordancias de otras versiones, vienen de haber la internacional y todo. Pero sí, yo creo que para mí el café va. Sí. Gloria a Dios. Pero bueno, La semita, hermano. Gracias. Estamos a dieta. Quiero decirles que el próximo viernes va a haber café para todos hoy. Gloria a Dios. Sí, va a haber café. Hoy le vamos a reclamar. Sí, hombre. por eso. Pido disculpas por esta vez. Si alguien puede traer la semita mieluda, pues también. Ya se la voy a donar, ya le voy a decir a la hermana Blanca. Vaya, de acuerdo. Pero café garantizado. ¿Verdad? Café Muy de bien. casa. Café de casa orgánico. Bueno. Pues sí, entonces necesitamos unificar eso. Pero hagan eso, síganse su versión 60 y ahí vamos. Y eso no significa que en un momento dado no vamos a ver otras versiones, sí, pero vamos a tener una base.
Y si usted se hace de estas herramientas que yo le voy a ir diciendo poco a poco, va a ser genial. Porque entonces va a encontrar fácilmente los textos y todo, ¿verdad? Entonces el lenguaje actual no es muy buena, por eso salvo cuando usted encuentre una palabra, pero para eso están los diccionarios también. Pero usted encuentra una palabra acá que no conoce su significado, entonces solo va al diccionario. Bueno, vamos a avanzar acá. Entonces le decía que es importante esta materia, la hermenéutica es importantísima. El problema que tenemos ahorita con muchos predicadores es que pueden ser muy buenos en homilética, muy hábiles para tratar, pero no les gusta la hermenéutica, porque la hermenéutica es investigar, es más trabajo. Entonces no les gusta mucho eso. Entonces nosotros no vamos a hacer eso, sino vamos a llevar a la par los dos. Imagínense ustedes, 50% de homilética y 50% de hermenéutica hacen al buen predicador, al buen. Entonces quiere decir que si usted es un buen orador, bueno para trasladar el mensaje y todo, tiene buena homilética, pero muy mala hermenéutica, aquí saca 50 y aquí saca 10, no vale la pena. Entonces tenemos que desarrollarnos en esto de la hermenéutica. Importante. Muy bien, ya vimos esas razones, ¿verdad? La misma Biblia, el mismo apóstol Pedro dice que hay cosas difíciles de entender. De hecho, la escritura tiene textos que son muy oscuros a veces. Cuando digo oscuros, hablo de que no se le logra encontrar el sentido de algún versículo o algo, ¿verdad? Son un poco oscuros, ya vamos a revisar algunos de ellos. Entonces es necesario echar mano de esto, de la hermenéutica, es necesario. La hermenéutica tiene varios elementos. Vamos a hacer aquí un listado. Voy a poner el primero, vamos a ver. El primero es el método. El primero, método. Segundo, método. El segundo elemento importante es la gramática. Tercero, el sentido. Y el cuarto, a este le voy a agregar unos dos más, pero los vamos a ponerlo al próximo. Es el sentido, la teología. Estos son por lo menos los cuatro principales. Entonces, cuando hablamos del método, bueno, antes de que hablemos del método, déjeme decirle que toda la escritura tiene la inspiración tiene dos sentidos. Toda la escritura ha sido escrita por hombres, por supuesto, ¿verdad? Los hombres han escrito la escritura, pero estos hombres han sido inspirados por Dios. Entonces el texto que ellos escriben, lo escriben y lo dirigen a alguien, bajo una circunstancia definida. Pero en esa inspiración para escribir ese mensaje, aquí también va el mensaje de Dios. El mensaje del Señor. Entonces lo que sucede es que toda la escritura tiene una interpretación literal, porque va dirigida a un momento específico. Digamos que cuando le habló Moisés al pueblo, le estaba hablando al pueblo de Israel, le estaba diciendo cosas al pueblo de Israel literales, y eso es así. Pero si solo quedara en eso, entonces ¿cómo se traslada el mensaje para todos los lectores? Ahí es donde entra Dios. O sea que Dios inspiró a Moisés para que regañara a los israelitas y que les amonestara por esto o aquello. Pero en medio de todo eso había un mensaje, o sea, ahí iba el mensaje de Dios para todos los que después iban a leer. Porque Moisés señala algo del momento. Pero si solo fuera eso, en sentido literal, porque vamos a ver los métodos, ¿verdad? En sentido literal, entonces ya no habría más nada. Voy a poner un ejemplo. Los ejemplos a veces hablan mejor, ¿verdad? Imagínense
Usemos esta historia. Nomás yo no tengo otra mejor. Ujú. Sí. Veamos esta historia. Mateo capítulo 14 y versículo 28. Bueno, se la menciono. Esta es la historia de Pedro cuando el Señor va caminando en las aguas y viene Pedro y le dice, Señor, si eres tú, deja que yo camine. Y entonces camina también Pedro. Es una historia. Y dice que cuando Pedro ve los vientos, y dice que se empieza a hundir y dice, sálvame, y el Señor lo levanta y todo. Eso es una historia real. O sea, lo literal, eso lo escriben como un evento literal, real. Pero el asunto está en que si solo fuera el sentido literal, entonces, ¿qué sentido tiene que nosotros lo leamos ahora? Entonces, ahí es donde viene la lección de Dios. En medio de ese sentido literal, hay una lección que trasciende para todos los demás lectores. Bien, y eso es lo que le da pauta al predicador a pensar en un momento dado, en que hoy en día igual a veces andamos por terrenos pantanosos, circunstancias pantanosas, y que de alguna manera el Señor nos puede sacar adelante. Pero eso es parte del mensaje de Dios en medio de esa literalidad que Él dio. Eso es bien importante porque toda la escritura tiene esta faceta. El sentido literal, lo que sucedió, el mensaje para el momento, para los hombres en ese momento, y el mensaje que trasciende para todos los demás lectores que van a venir a lo largo de los años, que es el mensaje que Dios de alguna manera metió en esa historia. Y eso no hay que perderlo de vista porque a lo largo de toda la escritura así es. ¿Ya? Entonces esto es importante, esto no lo pierda de vista. Ahora veamos a ver, esto es solo esto no tiene un punto, sino es algo que no debe perder de vista usted. En el método, hay varios métodos para interpretar la escritura. Primero, en los métodos tenemos, voy a poner acá inciso A, literalismo. ¿Qué es el literalismo en cuanto al método de interpretación? Es aquel que solamente ve lo que decíamos literal. Por ejemplo, a los literalistas, usted les dice esta historia que acabamos de hablar y le dice usted, no, es que Pedro cuando vio las olas y vio el viento se hundió y entonces Dios lo sacó. Entonces a un literalista, una persona, un cristiano literalista, viene usted y le dice, sí, igual que nos pasa ahora. Hoy nosotros no estamos en el mar y las olas, pero las circunstancias difíciles en la vida, que a veces sentimos que nos hundimos y que ya no vamos a salir y Dios nos rescata. Eso, por ejemplo, lo rechaza un literalista. Porque él dice, no hay que agregar nada a eso. La Biblia dice que Pedro y a él le pasó y nada más, y a nadie más le pasa eso. Dice el literalista. Solo ve el sentido literal de la escritura. No puede ver más allá. No acepta ver más allá, que es la realidad. Entonces, esa es la característica del literalismo. Bien. Y tiene cierta, o sea, él tiene razón en el sentido de que las cosas pasaron literalmente. Él sí tiene razón en eso. Pero donde él no ve es que esa historia no tendría mucho sentido que trascienda a lo largo de los años y el tiempo y muchos años si no hay una lección ahí para el presente nuestro. Si no, no tendría sentido. Por eso le expliqué lo anterior. O sea, en medio de la literalidad, Dios traslada un mensaje en ello. Es importante eso. Vamos a ver fíjese pues. Veamos otro ejemplo de esto. De literalismo. Tercera de Juan, capítulo 1. Versículo del 1 al 4. Me lo lees todo. Tercera Juan 1, Sí. 4 dice, Correcto. el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Muy bien, perfecto. Ahí está el 4, caballo. Vale, fíjense lo interesante de esto. Por ejemplo, el literalista viene y dice, por ejemplo, aquí Juan le está hablando a este anciano. Entonces eso no tiene nada que ver con nosotros porque le está hablando a él.
que era parte de su, ¿qué dijéramos? Este Agayo es, sí, ¿quién era? Agayo. Este hombre era un anciano, igual que Juan, solo que era contemporáneo de él, era un anciano que de alguna manera ejercía el ministerio en Éfeso, o sea, estaba en este asunto. Y entonces Juan le escribe a él y le dice que está admirado de él y le dice todas las virtudes que tiene, ¿verdad? Dice acá, dice, yo deseo, y luego le dice su deseo, y le dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Fíjese qué interesante, porque dice, yo deseo que tú seas prosperado. Entonces, ¿por qué todos nos agenciamos de eso? Si se lo está diciendo a Gaio nada más. Porque no dice, como otras ocasiones, que la escritura se dirige a todos, dice a los santos de Éfeso, ahí sí van todos, o a los santos que han creído. Pero aquí no, aquí dice, a ti te escribo esto. Y entonces dice, le da esta bendición, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero nosotros fácilmente agarramos todo, aunque no nos corresponda. Por eso, en este sentido de la hermenéutica, es importante saber a quién va dirigida las cosas. Es parte de un punto hermenéutico el hecho de que nosotros nos preocupemos por ver a quién le están diciendo las cosas y si avalan para nosotros o no nos compete a nosotros. Por ejemplo, encontramos muchas ocasiones donde Pablo habla de cómo el pueblo de Israel fue libre de la ley, dice. Y nosotros también agarramos eso y nosotros nunca hemos estado bajo la ley judía. Si usted y yo era como gentiles, pues. Nosotros nunca hemos estado bajo el yugo de la ley de los judíos. Sin embargo, luego agarramos todo. ¿Por qué? Porque a veces el predicador no hace esta distinción. Y entonces en su mensaje nos mete a todos, nos mete, como dicen ahí, en el mismo huacal donde no nos correspondía. Entonces usted, como va al asunto de la predicación, usted sí va a tener que hacer ese trabajo hermenéutico. Parte del trabajo hermenéutico es a quién va dirigida las cosas y distinguir si es aplicativo para nosotros o no es aplicativo para nosotros. Eso es importante. Hoy el predicador generalmente lo que hace es que aplica todo, y a todos nos mete en el asunto, y a veces no son cosas que Dios esté requiriendo de nosotros, sino tal vez la requiere de algunos en especial. Eso es bien importante, hay que distinguir para quiénes son las cosas, cuándo y dónde, y hay que distinguir todas esas cosas. Hay que hacer todo un trabajo periodístico. Aquí nos va a enseñar el día el hermano cómo se hace el trabajo periodístico. La investigación, necesitamos eso. Entonces el literalista... ¿Cómo? Nos va a enseñar mal. No podemos estar seguros. Vamos a grabar y lo vamos a revisar. Entonces es necesario, y a propósito, ¿a quién le toca la escuela dominical mañana? Ya asignaron. Sí, el domingo le toca a David. David hace poquito que le tocó, ¿no? Hace como 4 domingos. Pues sí. Bueno, genial. Muy bien, entonces necesitamos hacer la distinción, pero mire, ¿por qué razón esto sí lo podemos aplicar a nosotros? Aquí en la otra parte, mire el versículo 3, dice, ¿por qué razón le escribe esto Juan a Gaio? Le dice, yo deseo que sea, le dice, y la razón por la cual el versículo 2 dice, el deseo de Juan es por esta razón que si usted y yo llenamos este requisito, entonces sí nos podemos agenciar de lo de arriba. Mire lo que dice, pues mucho, dice, me regocijé, dice Juan, cuando vinieron los hermanos y que están cerca de ti y me dieron testimonio de cómo tú andas en la verdad, caminas en la verdad, vives en la verdad que te enseñé. Y dice el versículo 4 todavía, dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos, aquellos a los que les he enseñado, andan en la verdad. Entonces, esto nos puede hacer a nosotros, que dijéramos, beneficiarios de lo otro. Porque entonces ya podemos decir que Juan no se lo escribió solo a los que, no solo a su amigo Gaio, sino que se lo escribió a todos los que andan en la verdad. Ahí ya se amplía. Entonces yo puedo decir, bueno, hermanos, yo deseo que ustedes sean prosperados en todo, todos ustedes que andan en la verdad. Si alguien no anda en la verdad, esto no va a ser nunca para él. Nunca va a ser para él esto.
Nunca. Porque es para los que andan en la verdad. A él se los escribió, a eso lo escribió Juan, a él. Solo para él debería ser. Pero como usted y yo también andamos en la verdad, entonces podemos decir, Señor, para nosotros también es esa bendición. Pero mediante el 3 y el 4. Si no hay 3 y 4, no hay lo otro. Tiene que estar ese versículo. Tiene que haber eso. Entonces aquí vemos nosotros cómo es importante distinguir a quién se escribe, ¿verdad? Y ver que la parte literal, en este caso todo es literal, ¿verdad? Literalismo, ahí no estamos viendo ninguna espiritualidad ni ninguna, no, todo literal. Y esto es literal, una interpretación literal del texto. No hicimos ninguna aplicación espiritual como en el caso de Pedro, que en Pedro dijimos. En Pedro lo que hicimos fue darle sentido espiritual a las olas y a la tormenta y a los vientos y a todo eso. Le dimos un sentido espiritual para decir que son los problemas que hoy enfrentamos todos. En este caso no hay ninguna interpretación espiritual, sino todo es literal. Se entiende literal, aquí no hay. Lo leo de nuevo. Dice al anciano Gayo, Juan escribe al anciano Gayo, a su amigo, o amado, a quien él le había enseñado muchas cosas, dice, ¿verdad? Que lo amaba, dice, a él, dice, y le manda este deseo, dice, yo deseo, ¿verdad? Yo imagino que oraba Juan por eso, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Ni siquiera le dijo todos los que están contigo, no, tú seas prosperado en todas las cosas, dice, y que tengas salud, dice, así como prospera tu alma, literal. Y después dice, la razón, dice, ¿verdad? Pues mucho me regocijo, ¿verdad? Cuando me contaron y me dijeron que tú andas en la verdad. Y eso pues es bueno y me regocijo en ello. Ahí es donde nos da cabida a nosotros. Pero todo es sentido literal, ahí no hay espiritualidad, nada. Entonces al final el sentido literal, el método literalista de alguna manera es algo que nosotros también ocupamos. Lo único es que lo ocupamos a la par del segundo método, que es es en el sentido figurado, segundo método, sentido figurado o vamos a poner aquí espiritual. Aquí muchas veces tenemos que tratar de entender las cosas que en el texto están, a veces no en sentido, no están explícitas, no están escritas, ¿verdad? Pero sí están implícitas ahí, ¿verdad? Eso también hay que entenderlo a la hora del texto. Entonces, la figura, el otro método, el segundo método es figurativo. Bueno, en sentido figurado, escribí mal, figurado. En sentido figurado, o le podemos poner en sentido espiritual. Y ahí es donde nosotros hacemos. Y el Señor mismo hizo este tipo de interpretación. Veamos un ejemplo del Señor en esta segunda parte. Fíjense lo que dice. Veamos este ejemplo, por favor. A ver, aquí está. En Mateo capítulo 13, versículo 24, habla de la parábola de del trigo y la cizaña. Esa, leámosla. Leamos unos capítulos. Ya me pasé 10 minutos, ¿verdad? 5 minutos más. 5 minutos más. Solo este ejemplo vamos a ver. Yeah, ahí está. Oiga esto. Leámoslo. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio su fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Vaya, fíjense, el Señor les dio una parábola, una historia, un cuento, ahí les dio la historia.
Pero esa historia realmente no tenía, o sea, el sentido literal de la historia está claro ahí en lo que dice, ¿verdad? El sembrador sale a sembrar y uno enemigo llegó de noche y puso cizaña y nadie se dio cuenta y al otro día nació todo. Y ahí tenían el gran problema. Ahora los discípulos, que era para ellos precisamente, le preguntan al Señor después. Y ahora mire cómo responde el Señor. Léeme del versículo 36 en adelante. El Señor le da la explicación de esto en sentido figurado. El Señor les dio una parábola literal sobre un evento que era factible que sucediese y Él luego les interpreta figurativamente. Entonces, despedida de la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será el fin de este siglo. ¿Ve? Ahí le dio él el sentido figurado de las cosas. Ella explica quién es el sembrador y quién es la cizaña y quién es el trigo. Ya le da los detalles. Entonces, eso es importante. Por eso le decía yo que a veces hay que hacer una mezcla, ¿va? Estos dos yo diría que no se puede, el predicador no debe de esforzarse por tener pureza en este ni en este, sino que debe aprender a mezclar los dos. No obviando la literalidad del caso, porque sí es importante la literalidad, pues. Ya lo vimos en el ejemplo de Juan. La literalidad es importante, ¿verdad? Pero es necesario hacer esa fusión con la parte figurativa, pues. O sea, hay una parte figura. ¿Sabe por qué? Porque si no, ese libro ya hubiera pasado de moda, porque fue para ellos. A ellos les escribió los eventos literales que pasaban. Si no tuviese esta parte figurativa, no tendría sentido. ¿Sí? Sí, así brevemente. Yo no sé en qué parte vamos a ver lo cultural, porque hay mucho lenguaje que no es nuestro, ¿va? Sino que el lenguaje de la época de ellos. Y como la palabra cizaña. La palabra cizaña le hemos tomado nosotros como alguien, para un cizañoso, una persona problemática. Le hemos dado un sentido. Un sentido, ajá, pero se refiere a la hierba, se refiere al monte. Cuando dijo ahí. Ajá, entonces hay un montón de palabras que son de carácter cultural de los propios hebreos, entonces, o de los griegos, porque hay una combinación de ambas. Pero yo no sé en qué momento vamos a ver esa parte en la enseñanza que vamos a tener, porque también es bien importante conocer el contexto de la exégesis, se llama, ¿verdad?, de las palabras, para poder de alguna manera hacer como un estudio más a profundidad del texto, del versículo. Entonces, a mí me preocupa eso porque, como le digo, yo me he topado muchas veces con palabras que bueno, ¿y esta palabra por qué está acá? Pero esa palabra es parte de la cultura de ellos, no la nuestra. Sí. Por ahí andaría. Ajá, correcto. Lo que usted acaba de decir tiene que ver con el contexto, un contexto histórico, un contexto, ahí va, pero déjeme anotar eso, ¿verdad? Voy a anotar esto por aparte, pero de todas maneras hasta aquí nos vamos a quedar, pero para solo este detalle, ¿verdad? En cada texto que ocupemos de la Biblia, todos los textos que ocupamos de la Biblia tienen un contexto anterior al texto que estamos leyendo y un contexto posterior. Y aquí tendríamos que ensanchar más, además de eso, y ver el contexto cultural. Este contexto cultural tiene que ver con a quién le dicen, ¿verdad?, el por qué. Estas palabritas ayudan para entender este contexto cultural. Entonces, aquí no podemos quedar acá para el otro viernes explicar esta parte. El contexto anterior y el contexto posterior. ¿Qué es eso? Es fácil, porque está hablando, si usted ve el capítulo, aunque a veces escribe 10 versículos, por ejemplo, de una cosa y de repente se pasa a otro tema.
y habla de otra cosa. Entonces, diríamos que nuestro versículo, pensemos de 1 a 10, y nuestro versículo es el 8 o el 5. Entonces tenemos que leer arriba de qué viene hablando para entender el versículo. Y tenemos que ver abajo de qué sigue hablando para entenderlo mejor. Entonces ahí, cuando nosotros sacamos un versículo de todos del contexto anterior y posterior y lo sacamos para explicar, es muy fácilmente cometer errores y aplicarlo de manera equivocada. Entonces siempre es importante leer el contexto anterior y el contexto exterior. Y dentro de ello tenemos que ver el contexto cultural, lo que dice el hermano Alberto, ¿verdad? Porque dice, ¿y a quién le está hablando? ¿Y por qué usó esta palabra? Hay palabras que son así como nosotros tenemos modismos, ¿verdad? También en Israel había modismos, habían dichos que eran comunes en ellos y que a veces no tienen el significado que nosotros le podemos estar dando ahora acá. Entonces nos vamos a quedar ahí, vamos a ver el otro viernes, vamos a ver esta parte, ¿verdad? Y luego seguimos con el método con la parte gramatical de la hermenéutica. La parte gramatical es importante y ahí es donde necesitamos una serie de instrumentos, ¿verdad? Para poder encontrar el sentido correcto de la palabra, el significado, ¿sí? Dice, hermano, que yo cuando estaba hablando del libro de Job, ¿cómo se llama? Estuve aprendiendo de que hay expresiones idiomáticas en ese libro, ¿cierto? O sea, que son propias de la época, Sí, explica, ¿verdad? Así Que es. son por lo menos ahora metí la pata, por decirle algo. Es una expresión que la tenemos nosotros, pues, Sí. pero en aquel tiempo dice que en el libro de Job hay bastantes expresiones idiomáticas. Por lo menos decía que llegó a decirle la primera cosa, el primer siervo, luego el siguiente, o sea, pero era cosa del momento en el que estaba pasando Job, Ajá. las expresiones idiomáticas. Sí, es cierto, cabal. Hay expresiones que eran propias del idioma hebreo y que de alguna manera la traducción que hacen, ¿verdad? No las toman en cuenta algunas de ellas. O a veces aparece y nosotros le podemos dar una interpretación diferente a eso sin relacionarla con su origen, digamos. Entonces tenemos que ver eso. Vamos a revisar eso, ¿verdad? Y igual usted lo que pueda aportar, lo aporta para que vayamos mejorando en esto, ¿verdad? Y viene la parte, vamos a explicar eso y luego vamos a pasar a la parte gramatical, ¿verdad? Bueno, y vamos a traer otros métodos, porque hay otros métodos. También hay un método que tiene que ver con la época en la que se vive. Tiene, existencial le llaman a ese método. Es un método existencial que lo que hacen es ajustar todos los versos y todo a lo que ellos quieren. Por ejemplo, un ejemplo de eso es la doctrina de la liberación, por ejemplo, que realmente se interpretó, o sea, se interpretó la Biblia en relación a lo que se estaba viviendo en ese momento, que querían liberación. Entonces, justificar los actos de tomar armas y todo eso, lo tomaron. De igual manera es cuando surge la doctrina de la prosperidad, igual, ¿verdad? Con el ánimo de enriquecerse, entonces muchas veces tuercen los versículos para llegar a eso. El reino de los cielos es de los pobres. Dicen ellos. O sea, así no yo no mucho de la teología de la liberación. Entonces de los pobres, pero no está hablando de los pobres de espíritu, sino que está hablando de los pobres económicos, según ellos. El reino es nuestro, agarren armas, vamos a defender. Entonces sí, ese método existencialista le llaman dentro de estos, el método existencialista, porque busca eso, busca resolver un problema existencial, ¿verdad? Del momento. Y eso hace a que los que interpretan la Biblia, la hermenéutica, los que la interpretan con esos fines. Y eso no está bien, pues, ¿verdad? Como aquellos que están embebidos, por ejemplo, hay una misión que está embebida en los diezmos y las ofrendas. Y todo lo relaciona con diezmos y ofrendas. Todo. Hasta dice, si son capaces de decir que si Adán y Eva que caían porque no diezmó. O sea, todo lo relacionan con eso, ¿me entiendes? Ese es también una parte de un método existencialista. O sea, eso no es bueno, pues. Entonces vamos a hablar también un poquito de eso, ¿verdad? Lo poco que podamos conocer de eso, porque no interesa mucho. Esto es básicamente las formas como nosotros nos movemos. Usted y yo nos vamos a mover en el método literalista y el figurativo.
Ahí nos vamos a mover y ahí vamos a hacer la interpretación bíblica, por supuesto, con todos estos elementos también, ¿verdad? Amén. Vamos a orar. Ya revisé todo, solo me llevo el de hermano Edgar y estuve pendiente para revisarlo y ahí les hice algunas anotaciones. Y les voy a dar un folletito, yo no sé cuántos han leído El Pan de Vida, es un folletito así, pequeño, sí. Tiene anécdotas. Entonces la tarea va a ser que de ese librito usted tiene que buscar una anécdota ahí que le dé lugar a elaborar otro bosquejo. Okay. El tuyo estuvo muy bueno. Ahí está y ahí sí usted puede elaborar algo. Ahí los ando, si quieres se los doy de una vez. Okay. Pero la tarea es esa, y usted empieza, de aquí a unas 2 semanas me tiene que traer otra vez el bosquejo de su tema, solo el folder donde los tenía, el folder se me olvidó, llevo a salir a la carrera, pero el otro viernes se lo traigo ahí. Pero si usted quiere le doy el librito de una vez. Me parece. ¿Sí? ¿Le parece a usted? Bueno, ya es tarde, hermanos, perdonen que el tiempo se va rápido.